El 11º capítulo de Hebreos, al que puedes dirigirte si lo deseas, es conocido por muchos nombres. Se le llama el Salón de la Fama. Se le llama los héroes de la fe. Se le llama el cuadro de honor de los santos. Se le llama el capítulo de la fe. E incluso ha sido llamado la Abadía de Westminster de las Escrituras, porque contiene tantos testimonios de aquellos que han sido básicamente inmortalizados en vitrales. Ahora, mi trabajo es solo comenzar la serie. Así que te animaría a que esta es la parte donde cavas la zanja y colocas los cimientos. La verdadera gloria y maravilla y belleza de este edificio vendrá en las historias individuales que se cuentan a lo largo de este increíble capítulo. Así que solo voy a hacer algo del trabajo preliminar y preparar un poco el sitio para lo que está por venir. Y para hacer eso, quiero que mires Hebreos 11, pero retrocedas al capítulo 10 y al versículo 38. Y quiero leer solo 5 versículos, los versículos 38, 39 y luego 1, 2 y 3. Hebreos 10, 38, pero mi justo vivirá por fe y si se encoge, mi alma no tiene placer en él. Pero no somos de los que se encogen para destrucción, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de cosas que no se ven. Porque por ella los hombres de antaño obtuvieron aprobación. Por fe entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que son visibles. Al final del capítulo 10 hay una declaración muy familiar: el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Ese primer versículo está expuesto en las Escrituras desde el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Se repite nuevamente por Pablo en Romanos y en Gálatas, y aquí aparece nuevamente en el libro de Hebreos. Y entendemos eso. El justo vivirá por fe. La salvación es por fe y solo por fe. Eso está en el corazón mismo de todo nuestro entendimiento del Evangelio. Ahora déjame ayudarte a fluir un poco en esta sección. Encaja perfectamente en esta epístola. En los primeros 10 capítulos, el escritor ha estado trabajando para probar un punto, 10 capítulos para hacer un punto, y ese es que el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el nuevo pacto en la sangre de Jesús es completamente y en todos los aspectos superior al antiguo pacto, que estaba marcado por la sangre de animales. Déjame decirlo nuevamente. El nuevo pacto en la sangre de Jesucristo es completamente y en todos los aspectos superior al antiguo pacto, que estaba marcado por la sangre de animales. Escritor de Hebreos, a quien no podemos estar seguros de su identidad, pero el escritor nos ha demostrado básicamente que Jesús es mejor que todo lo relacionado con el antiguo pacto. Él es mejor que los ángeles. Él es mejor que los profetas. Él es mejor que Moisés. Él es mejor que Aarón. Él es mejor que Josué. Él es un mejor sacerdote que cualquier sacerdote anterior, y Él es un mejor sacrificio que cualquier sacrificio anterior. Y Él es quien sella un mejor pacto. El mensaje de los primeros 10 capítulos es poner tu fe en Jesucristo. Avanzar desde el simbolismo del antiguo pacto al nuevo pacto en Cristo. En momentos periódicos a través de esta epístola, al menos 4 veces ya para cuando llegas al capítulo 10, hay una advertencia, y esa advertencia se da a los lectores de esta epístola. Y la advertencia es esta: ven completamente a Cristo. Ven completamente a Cristo. No te vuelvas atrás. No dejes de venir a Cristo. No descuides la
Salvación, capítulo 2. Entra en el descanso que está disponible para ti. Habiendo escuchado todo lo que hay que escuchar sobre Cristo, no te alejes, no te vuelvas atrás. Capítulo 6. Os será imposible para ti ser renovado nuevamente al arrepentimiento. Y aquí lo encontramos nuevamente en el capítulo 10, versículo 38, no te acerques a Cristo. Y luego te encoges. No somos de los que se encogen para destrucción. Lo que está sucediendo aquí es que el apóstol que escribió esto, o el escritor que está asociado con el apóstol, algunos de los apóstoles, básicamente está diciendo a los judíos que es por eso que se llama hebreos, has oído hablar de Cristo. De alguna manera te has conectado con la iglesia de Jesucristo, estás cerca, estás interesado, estás cerca. Ven completamente a Cristo. No vuelvas atrás, no te alejes. No descuides la salvación que se te ha ofrecido. Estas advertencias están en toda esta epístola y son advertencias graves, por decirlo suavemente. Si vuelves al capítulo 10, versículo 29, cuanto más severo castigo crees que merecerá quien ha pisoteado al Hijo de Dios y ha considerado como inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha insultado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y nuevamente, el Señor juzgará a su pueblo. Es una cosa aterradora caer en manos del Dios vivo. Esta epístola está escrita a un grupo de creyentes. Pero dentro de ese grupo de creyentes, había judíos que habían llegado a participar de alguna manera externa en la comunión, pero no habían llegado completamente a Cristo. Se les advierte que más les vale venir o el final es un desastre serio y eterno. Pon tu fe en Jesucristo es el mensaje del libro de Hebreos, porque solo en Cristo puedes tener vida eterna. No es suficiente estar conectado por fuera. Así que mientras miramos el final del capítulo 10, tenemos una advertencia añadida a todas las otras advertencias, ven a Cristo, ven a Cristo. Y aquí encontramos nuevamente en él. Versículo 38 lo que ya sabemos que es cierto si sabemos algo sobre la Biblia. Y eso es que vienes a Cristo por fe, por fe. Ahora aquí está el verdadero problema en este punto. Tienes a muchos de estos judíos que habían venido a Cristo por fe y eran la iglesia verdadera. Los verdaderos creyentes que están identificados en toda esta epístola de esa manera. Pero también tenías judíos que habían llegado cerca, pero no completamente a Cristo, y estaban en peligro de retroceder. Y la dificultad para ellos era pasar de un sistema donde ganaban su salvación al Evangelio donde la recibían no por obras, sino por fe. Los judíos del primer siglo tenían una religión de obras. El judaísmo del primer siglo ni siquiera era el judaísmo del Antiguo Testamento. Era esencialmente una forma apóstata de la religión del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento decía, el justo vivirá por fe. Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. La salvación siempre ha sido por fe. Esta es la única manera en que alguien ha sido salvado desde el comienzo de la redención hasta el final. Pero un simple estudio de los evangelios revelará el hecho de que el judaísmo del Nuevo Testamento no era un judaísmo verdadero. Ni siquiera era un judaísmo legítimo del Antiguo Testamento. Tenía un liderazgo corrupto, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos ellos eran corruptos. Todos ellos representaban el reino de las tinieblas. Jesús dijo, todos ustedes son de vuestro padre, el diablo. Aunque pensaban que representaban a Dios, no lo hacían. Cualquier sistema de salvación por obras, por esfuerzo, por hacer algo, por ganárselo,
Es una falsificación satánica de la verdad. Lo que tenías en el judaísmo del primer siglo no era la verdadera religión del Antiguo Testamento de fe. Era un sistema herético satánico de justicia por obras que había volteado la gracia y la fe al revés y las había reemplazado por obras. El judaísmo de ese día, y déjame decirlo claramente, el judaísmo de ese día no era más que un culto religioso basado en la ética y la ceremonia, nada más que un culto religioso basado en la ética y la ceremonia como cualquier otra religión falsa. Y es por eso que en las últimas palabras de nuestro Señor, al final de su ministerio, dijo, el templo será derribado y no quedará piedra sobre piedra. Unos años después, los romanos vinieron y hicieron exactamente eso y llevaron al judaísmo apóstata a su fin estrepitoso. Judaísmo no era la religión que Dios había dado al pueblo de Israel a través de los profetas y sacerdotes del Antiguo Testamento. Se había convertido en nada más que otra forma de salvación por obra satánica. No hay nada peor para Dios que eso. No hay nada peor que un sistema de obras. Podrías pensar que sería peor ser un ateo. Podrías pensar que sería peor ser un agnóstico. Podrías pensar que sería peor ser hindú o budista o alguna otra religión no cristiana, el Islam. Lo peor de todo para Dios es convertir la salvación por gracia, como se revela en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en un sistema de obras. Eso es lo peor de todo, porque tergiversa la revelación divina. Esas otras religiones no están basadas en la Escritura, están basadas en algunas fuentes satánicas. Las falsas formas de judaísmo y las falsas formas de cristianismo están basadas en la Escritura tergiversada satánicamente. La Biblia es clara, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos mediante la fe, ¿verdad? No de vosotros mismos. Es un don de Dios, no de obras, para que nadie se jacte. Romanos, capítulo 3, una y otra vez, no somos salvados por obras, somos salvados por gracia mediante la fe. Romanos, capítulo 4, nuevamente en Romanos, capítulo 10, Romanos, capítulo 11, primera de Corintios 1, y en toda la Escritura. La salvación es por fe. Los judíos contaban con sus obras. Entonces, después de 10 capítulos mostrando la superioridad de Cristo, al final del capítulo 10, el escritor dice, el justo vivirá por fe. Una cita directa de Habacuc capítulo 2, versículo 4. Ven completamente a Cristo por fe. No te des vuelta y te alejes. Nuevamente, se les advirtió en el capítulo 2, se les advirtió en el capítulo 4, se les advirtió en el capítulo 6. Y aquí por cuarta vez en el capítulo 10, la advertencia severa en el versículo 29 y otra advertencia al final del capítulo. La fe es la única manera de llegar a Dios. Ven a Cristo por fe, a través de Él es la única manera de llegar a Dios. Ahora, ¿qué queremos decir con fe? Y esa es la razón del capítulo 11, porque tenemos inmediatamente en él. Capítulo 11, versículo 1, ahora la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de cosas que no se ven. Notarás que no tiene nada que ver con obras, o esfuerzo, o ceremonia, o sacramento. Lo que tienes aquí es una definición de fe, solo una definición básica y sencilla de fe. Y luego, después de esa definición, en los primeros 2 versículos, tienes literalmente una ilustración tras otra, tras otra, tras otra, tras otra de personas que vivieron y recibieron la salvación por fe, y todos ellos son personas del Antiguo Testamento. Y esto es para decirles a estos creyentes judíos, ven completamente a la fe.
Ven completamente a la fe como lo hizo Abel, como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, como lo hizo Sara. Ven completamente a la fe como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, como lo hizo José, como lo hizo Moisés. Ven completamente a la fe como lo hizo Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, uno tras otro. Todos ellos son modelos de salvación por fe. Entonces tienes en los primeros 2 versículos una declaración simple de lo que es la fe y luego estas ilustraciones poderosas y dramáticas de esa fe en todos estos personajes que están listados aquí. Ahora, cuán importante es que todos estos sean personalidades del Antiguo Testamento. Porque ese es el punto para los judíos. Dios siempre ha salvado y solo ha salvado por fe, y lo ves en el registro del Antiguo Testamento. Ahora quiero mostrarte 3 cosas en estos primeros 3 versículos. Y, nuevamente, solo cavando algunos agujeros aquí para establecer algunos cimientos para lo que vendrá. Quiero hablar sobre la naturaleza de la fe, el testimonio de la fe y la ilustración de la fe. Esto no será nuevo para ti, pero creo que será una base útil. Veamos la naturaleza de la fe. Versículo 1. Ahora la fe es la seguridad de las cosas que se esperan, la convicción de cosas que no se ven. Ahora, esto no es una definición teológica completa y totalmente desarrollada de la fe, pero es esencialmente una declaración. En lugar de una definición, es una declaración. Y define la fe de 2 maneras. Fe, la palabra griega pistis, que está en todo el Nuevo Testamento, significa creencia, confianza, fe. La fe puede definirse de estas 2 maneras, es la seguridad de las cosas que se esperan, y es la convicción de cosas que no se ven. Otras están muy cerca de ser declaraciones sinónimas. Pero veamos si podemos separarlas un poco. En primer lugar, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Dice la autorizada Nas, dice la seguridad de las cosas que se esperan. Me gusta la palabra sustancia, y eso nos da algún tipo de asidero para comprender esta palabra. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe toma algo que se espera, pero no realizado, y le da sustancia. Tenemos fe. Pero nuestra fe tiene sustancia. Tiene cuerpo. Tiene peso. Tenemos fe en cosas que se esperan, cosas que no poseemos. Cosas que no hemos visto, cosas que aún están por venir. Pero la fe les da sustancia presente, realidad presente. ¿Y cómo? Mostrará este capítulo. En tiempos del Antiguo Testamento había muchos hombres, y como veremos, muchas mujeres que no tenían nada más que promesas, nada más que promesas. De hecho, todos ellos no tenían nada más que promesas. Mira el final del capítulo 11, versículo 39. Todos estos, habiendo obtenido la aprobación de Dios mediante su fe, no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros para que sin nosotros no fueran perfeccionados. Sabemos que lo prometido se realizó en la venida de Cristo. Creyeron en una promesa que no se había realizado. Todas las promesas del Antiguo Testamento estaban relacionadas con el futuro, todas ellas, hombres y mujeres, no tenían más que promesas en las que basar su esperanza. No tenían evidencia visible de que se cumplirían las promesas. De hecho, sí. Miras la historia de Israel, parecía consistentemente muy sombría. Sin embargo, las promesas eran reales para ellos. Esas personas vivieron en promesas que nunca vieron. Esa es la característica de todas las personas en este capítulo.
Mira, por ejemplo, el capítulo 11, versículo 26. Una declaración notable sobre Moisés. Dice, Moisés: considerando el oprobio de Cristo mayores riquezas que los tesoros de Egipto, estaba dispuesto a renunciar a los tesoros en mano de Egipto como hijo adoptivo de la hija del faraón. Estaba dispuesto a renunciar a lo que tenía en su mano de riqueza egipcia por Cristo, Cristo que era simplemente una esperanza mesiánica. Pero la esperanza era tan poderosa. La promesa era tan segura y cierta que tenía sustancia, que tenía peso, y estaba contento de dejar ir lo que tenía en su mano por lo que vendría en el futuro solo por promesa. En otras palabras, como Moisés, todas las demás personas en el capítulo 11 eran personas de fe, y la fe era confianza en la promesa de Dios para el futuro aún no realizado, pero con tanto peso y tanta sustancia que apostabas tu vida por ella. Tomaron la palabra de Dios al pie de la letra. Y aquí radica la base de toda fe salvadora verdadera y genuina. Debes creer en la revelación de Dios. Cuando hablamos de fe, no estamos hablando de alguna abstracción. No estamos hablando de, bueno, sabes, solo tengo fe en que todo saldrá bien. No. Estamos hablando de eso. Estamos hablando del tipo de confianza transformadora de la vida bancable en algo que se te ha prometido que aún no se ha realizado. Y, por cierto, aunque tenemos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en el Mesías, tenemos el registro completo en el Nuevo Testamento. Todas las promesas de nuestra futura salvación aún no se han realizado para nosotros también. Vivían en promesa de la venida del Mesías y el reino que traería. Vivimos en la promesa de la venida del Mesías y el reino que traerá también. Vivimos por fe como lo hicieron ellos, aunque las cosas que esperaban ver y nunca vieron sobre la primera venida de Cristo, las hemos visto en el registro del Nuevo Testamento. La fe no es algún tipo de anhelo nostálgico. Escuchas a la gente decir, bueno, soy una persona de fe. ¿Qué significa eso en el mundo? Si tienes fe en lo incorrecto, eso es simplemente estúpido. Ahora esto desafía cómo vive la gente en el mundo. Y nos miran y dicen, ustedes viven toda su vida con este alto nivel de devoción y dedicación y adoración y expresión y testimonio, incluso hasta el punto de sacrificar su vida por alguien que nunca han visto y promesas que no han realizado. Desafía cómo la gente tiene la intención de vivir su vida. Quieren ver algo antes de creerlo. Incluso Tomás dijo, no voy a creer a menos que pueda ver. Pero la esperanza cristiana es creer en la palabra de Dios, contra mundo, contra cómo piensa el mundo. Si seguimos el camino que piensa el mundo, creen en lo que pueden ver. No tienen mucho en qué creer. No creen que tengamos un futuro seguro en manos de políticos y educadores. No. Creen que la vida en el camino vaya a proporcionar algún cambio positivo especial para nosotros mientras ven desintegrarse el mundo. Viven en altos niveles o algún nivel de miedo y ansiedad sobre el futuro. Y nos miran y dicen, ¿por qué estás sonriendo? ¿De dónde viene toda la alegría? Y tú dices, bueno, vivo por fe. Y para ellos eso parece una especie de locura, una especie de locura vivir creyendo algo que no puedes ver. Pero la diferencia es que ellos no tienen nada en que creer, nosotros tenemos la palabra de Dios en que creer. Si nuestra fe está anclada a la palabra de Dios en tal grado que estaríamos dispuestos, como Moisés, a sufrir la pérdida de todo lo que tenemos en este mundo para aferrarnos a las promesas en Cristo. Jesús lo puso de esta manera, si alguno viene tras mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
En el libro de Daniel, tienes a los jóvenes Sadrac, Mesac y Abed-Nego enfrentados con una elección. Y su elección era obedecer a Nabucodonosor, a quien podían ver, y adorar al rey, a quien podían ver, o obedecer a Dios, a quien no podían ver, y confiar en Dios caminando hacia un horno ardiente. Sin ninguna vacilación, eligieron creer en Dios, aunque el rey era real y el rey era visible, y Dios era invisible y Dios solo era aprehendido por fe. Pero Dios se había revelado en su palabra, y ellos creyeron en su palabra. Y así caminaron directamente hacia el horno ardiente. El cristiano realmente no tiene dudas de que es mejor apostar todo por las realidades de nuestro Dios invisible que confiar en todo en este mundo visible. Así que la fe es contramundo. Está en contra del mundo y cómo opera el mundo, y es parte de lo que nos hace tan ajenos al mundo que nos rodea. Ahora la esperanza cristiana o la fe cristiana es creer en Dios no solo contra el mundo, sino también contra los sentidos, contra los sentidos. La gente en general diría, quiero lo que puedo poner en mis manos. Quiero lo que puedo probar y tocar y sostener. Los sentidos nos dicen que agarremos lo que está allí en el momento. Muy diferente que los cristianos. Leemos en el versículo 6 en Hebreos 11, sin fe es imposible agradarle, porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres venir a Dios? Tienes que creer que Él es, aunque nunca lo hayas visto. No solo tienes que creer que Él es, sino que tienes que creer que Él es un galardonador de los que vienen a Él. Esa es la base de nuestra fe. Creemos que Dios es quien Él es, y creemos que Él recompensa a los que ponen su confianza en Él. Eso en el versículo 6 lo resume todo. Creemos que Él es, y creemos que Él es un galardonador de los que lo buscan diligentemente. Así es como vivimos nuestra vida. No vivimos nuestra vida por el tacto y la sensación, y el oído y la vista de los sentidos, sino más bien por las promesas de Dios en su palabra. Entonces la esperanza cristiana es contra el mundo y es contra los sentidos. Y, en tercer lugar, solo diría, solo para ampliarlo un poco, la esperanza cristiana es creencia contra el presente. Creencia contra el presente. Solo otra forma de verlo. El cristiano sacrifica el placer del presente por las promesas del futuro. De niño, mi padre tenía un dicho famoso que me lanzaba regularmente de niño. Me decía, Johnny, ¿por qué siempre sacrificas el futuro en el altar de lo inmediato? Me resultaba muy difícil como joven poder posponer la gratificación hacia el futuro y hacer pequeñas inversiones en lo que sería un futuro rico en lugar de agarrar todo lo tangible en el momento en que se me presentaba. Eso es lo que hace la gente en el mundo. Ni siquiera es una buena filosofía, para ser honesto contigo. Algunos de ustedes recordarán de su clase de filosofía. Tomé filosofía occidental hace muchas lunas. Pero recuerdo a Epicuro. Y Epicuro dijo, el fin supremo del hombre es el placer. Pero incluso Epicuro, cuando hablaba de placer, no quería decir lo que muchas personas piensan que quiso decir. Epicuro nunca dijo que el objetivo último del hombre o el fin supremo de la vida es el placer momentáneo e inmediato. Epicuro sabía mejor que eso. Insistió en que el verdadero placer estaba en tomar la visión a largo plazo. La cosa que es placentera en el momento puede ser inmediatamente decepcionante. Puede traer dolor a largo plazo. La cosa que duele en el momento puede traerte alegría al final. Y creo que sabemos eso incluso en un sentido natural. Los logros verdaderamente gozosos en la vida son los logros
de aquellos que pueden superar el dolor momentáneo para alcanzar esos fines últimos. Y de eso estaba hablando Epicuro. Vive para ese placer último y duradero que es el fin de rechazar todos los placeres momentáneos y volubles que te distraen de algo duradero. Bueno, mucho más allá de Epicuro está la percepción del cristiano, donde el cristiano dice, no. Me interesan los placeres momentáneos de esta vida. No me interesan. Ni siquiera me interesan los placeres a largo plazo. De esta vida, la realización a largo plazo en esta vida. Estoy mucho más interesado en los placeres en la vida venidera. Estoy mucho más interesado en lo que el Señor ha preparado para los que lo aman. Estoy feliz de rechazar los placeres en esta vida que me cortarían de los verdaderos placeres que son eternos. La gente piensa que el futuro es incierto. Nosotros sabemos mejor. Conocemos toda la historia del universo, ¿verdad? Todo está expuesto en la Escritura. Sabemos exactamente lo que va a pasar porque está revelado en la palabra de Dios. Y la Biblia tiene un historial perfecto. Todo lo que ha dicho a lo largo de toda su Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que ha dicho que puede ser verificado en la historia humana o en la experiencia o comportamiento humano ha demostrado ser cierto. Entonces creemos en la palabra de Dios, y por fe confiamos en esa palabra. Ahora déjame decir quizás un par de cosas más sobre esto. Todos viven por fe. Todos lo hacen. Vives por fe cada vez que abres tu grifo y bebes lo que sale. No sabes quién está jugando en tus tuberías, no sabes nada de nada. Vives por fe cada vez que vas a un restaurante. Estás allí, te dan un plato lleno de cosas, y no haces una pregunta, lo comes. No tienes idea de lo que está pasando en la parte trasera de ese lugar. Sé que encontraste una A o una B en la ventana delantera. Cualquiera puede pegar una de esas en cualquier ventana. Vives por fe. Vives por fe cada vez que te subes a tu auto y 6 u 8 cilindros comienzan a explotar y sobrevives. Vives por fe. Cada vez que te subes a una rampa de salida y sales zumbando de la autopista a 55 millas por hora, sin pensar que dos semis vienen por la misma rampa, porque sientes que alguien que armó las carreteras va a hacer algo que va a producir seguridad, no desastre. Todos vivimos por fe. Es algo así como los perros de Pavlov. Todos aprendemos cómo salivar. Porque hemos sido entrenados por ciertos comportamientos. Entonces todos viven por fe hasta cierto punto. Vives por fe. Cuando vas al cirujano, ¿verdad? Te noquean. Y luego hacen lo que hacen, y no tienes idea de lo que acaban de hacer. No tienes idea de lo que sacaron o de lo que pusieron. Todos tenemos que vivir por fe. No puedes sobrevivir en este mundo sin fe. Pero no estamos hablando de fe humana. Hay una, ¿por qué estás dispuesto a ir al cirujano? ¿Por qué estás dispuesto a arrancar tu auto? ¿Por qué estás dispuesto a conducir en la autopista? ¿Por qué estás dispuesto a ir a un restaurante? ¿Por qué estás dispuesto a beber el agua del grifo? Porque tienes una historia que indica que esas cosas han sido seguras hasta este punto. Entonces, realmente no es fe, es experiencia. Has aprendido que hay cosas en las que se puede confiar. Ahora, si vas a India, te dirán que hay lugares a los que vas a ir. No querrás beber el agua, no. Querrás comer la comida, no querrás tocar nada. ¿Por qué? Porque saben por experiencia que esto podría ser peligroso para ti. Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de fe natural, realmente estamos hablando de cosas que
básicamente son conclusiones a las que llegamos como nociones generales debido a la experiencia. No tenemos experiencia personal con Dios, Cristo, el Espíritu Santo. No tenemos experiencia personal con el cielo. No tenemos experiencia personal con todo lo que Dios ha prometido a los que lo aman. Pero ponemos toda nuestra vida en manos de Dios sobre la base de promesas que no hemos recibido. Eso es fe real. Eso no quiere decir que no hayamos experimentado la dirección del Señor, la alegría del Señor, el fruto del Espíritu lo hemos hecho. Pero en términos de la gloria eterna final, el cielo eterno, la resurrección no hemos experimentado eso. Pero aún así, la fe es la sustancia o seguridad, upastasis. Esa es una palabra fuerte. Es pesada. Significa estar establecido. Significa estar establecido. Se usa en el capítulo 1 de Hebreos donde dice que el Hijo de Dios es la hipostasis de Dios. Él es Dios entregado. Él es la esencia de Dios. La sustancia de Dios. La fe proporciona terreno firme en el que pararnos mientras esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios. La fe amuebla mi corazón con un soporte firme. La fe cree en Dios, confía en su veracidad. Cuanto más estudio la Biblia, más sé que tuvo que haber sido escrita por Dios. ¿Verdad? La autoría divina de la Escritura es tan evidente que tiene la misma gloria de Dios inherente en ella. La Escritura tiene su propia gloria. Se reivindica a sí misma. No tengo ninguna duda sobre nada en la Biblia. Cuanto más la estudio, más creo en ella. Mira el capítulo 11. Versículo 13. Todas estas personas del Antiguo Testamento de las que se habla en el capítulo 11, todas estas murieron en fe sin recibir las promesas, pero habiéndolas visto por fe, y habiéndolas recibido por fe de lejos, y habiendo confesado que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Eso es lo que significa vivir por fe promesas que nunca recibiste. Experiencias que nunca tuviste. Las ves con el ojo de la fe, las recibes desde la distancia. Mientras tanto, eres un extraño y un peregrino en la tierra. Y luego el escritor continúa diciendo, estamos buscando un país propio. Versículo 16. Estamos buscando un país mejor. Eso es un país celestial. Nuestra esperanza nos lleva hasta el cielo. Entonces, la fe real es esta confianza sustancial en las promesas de Dios. La fe toma esa promesa futura y la trae a la realidad presente y le da peso en nuestras vidas. Y la segunda cosa que dice en el versículo 1, la fe es la convicción de cosas que no se ven. Esto lo lleva a una mayor intensidad. No es solo esperanza. No es solo esperar algo. No es solo esperarlo con fuerza. Es la convicción de que es verdad. El lucos simplemente significa eso, una convicción absoluta. Implicado. Ahí está que esta es una confianza inquebrantable. Esto solo lo lleva un paso más allá de la idea de que tiene peso y sustancia, que lo creemos. Es una firme convicción. Es esa firme convicción la que permitió que los mártires fueran quemados en la hoguera y nunca vacilaran. La fe es vivir sobre la base de cosas que no se ven y estar tan seguro de ellas que se convierten en tus convicciones. Y ahora hemos pasado de lo que crees a cómo te comportas, porque vives según tus convicciones. Y puedes volver al capítulo 11, versículo 27, de vuelta al versículo después del que leímos. Antes sobre Moisés. Moisés estaba dispuesto a tomar el oprobio de Cristo sobre las riquezas de Egipto porque su fe estaba en el Mesías venidero.
Pero nota cómo se manifestó eso en la práctica. Versículo 27, por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, pues perseveró como viendo al invisible. Moisés dejó Egipto, y él era el hijo adoptivo de la princesa. Dejó Egipto para salir al desierto. Y eso es decir, su fe no solo tenía peso y sustancia en su creencia, sino que tenía suficiente convicción para moverlo en la dirección que debía ir. Eso es lo que queremos decir con convicción. O podrías mirar la ilustración de Noé y tendrás la oportunidad de hacer eso. El capítulo 7 habla de Noé. Bueno, déjame solo recordarte a Noé. No existía tal cosa como la lluvia. Entonces Dios le dice a Noé, va a llover. Y Noé dice, ¿va a qué? Va a llover como el agua va a salir del cielo. ¿En serio? Tienes que confiar en mí para eso. No va a llover. Por mucho tiempo, 120 años, pero va a llover. Ahora, nunca habiendo visto llover, pudo visualizarlo porque había agua. Pero Noé creyó en Dios que iba a llover. No solo creyó en Dios que iba a llover, creyó en Dios que iba a traer tanta lluvia que ahogaría a toda la población de toda la tierra. Y que la única manera en que él podría escapar y su esposa y sus 3 hijos y sus esposas era construir un barco en medio del desierto. Va a llover nunca ha llovido. Va a flotar un barco en medio del desierto. Esto ha llovido más allá de la comprensión. Va a ahogar todo el planeta. Entonces, ¿qué hizo? Construyó un barco. Durante 120 años construyó eso. ¿Puedes imaginar lo que dijeron sus vecinos? Quiero decir, llevas 80 años en eso, Noé. ¿Estás bromeando? Nunca va a suceder. No se detuvo. Construyó un barco en el desierto, porque la fe real en la palabra de Dios causa convicciones, y las convicciones controlan el comportamiento. Y verás muchas más ilustraciones en este capítulo. Para aquellos de nosotros que somos creyentes, las cosas espirituales e invisibles y futuras reveladas en la palabra de Dios son reales, y tienen peso, y controlan cómo nos comportamos. Entonces, esa es esencialmente la naturaleza de la fe. Hablemos del testimonio de la fe en el versículo 2. Porque por ella los hombres de antaño obtuvieron aprobación. Hombres de antaño significa los santos del Antiguo Testamento, los padres y madres del Antiguo Testamento, supongo que podrías decir, que están listados en todo este capítulo. Porque por ella los hombres de antaño obtuvieron aprobación. El verbo griego significa ser alabado, ser aprobado. Luego tienes una lista de muchos de los que fueron aprobados por Dios, aprobados por Dios. Ahora, déjame recordarte algo. Solo hay una manera de agradar a Dios, solo una manera. Vuelve al versículo 6, versículo 6, y sin fe es imposible hacer ¿qué? Agradarle. Así que solo hay una manera de agradar a Dios, y es por fe. Entonces, todas estas personas en el Antiguo Testamento que creyeron en Dios y se convirtió no solo en fe sustancial, sino en convicción y controló su conducta obtuvieron la aprobación de Dios, porque la única manera en que puedes obtener la aprobación de Dios es por fe. Abel creyó en Dios respecto al sacrificio, lo hizo por fe, y Dios aprobó el sacrificio de Abel y no el de Caín. Enoc creyó en Dios que no moriría, y no lo hizo porque Dios estaba complacido y lo llevó al cielo. Noé creyó en Dios que llovería e heredó la liberación justa de Dios porque creyó en Dios. Abraham y Sara creyeron en Dios por un hijo, y de sus lomos una nación, y Dios cumplió su promesa. E Isaac y Jacob y José, Amram,
Jocabe, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. Todos ellos creyeron en Dios, y todos ellos fueron aprobados por Dios y todos ellos son héroes en el salón de la fama de este capítulo. Confiaron en lo que no podían ver, apostaron su vida por ello, y Dios aprobó esa fe. Solo hay una manera de agradar a Dios y es creerle. Y lo que eso significa es creer en su palabra. No agrada a Dios cuando no crees en su palabra. Le agrada cuando crees en su palabra. Y todas estas personas creyeron sin verlo cumplido. Mira a Esteban en Hechos, capítulo 7. Está predicando. Y está predicando tan audazmente en Jerusalén que lo apedrean hasta la muerte. Y tenemos un vistazo, ¿no?, al final del capítulo 7 de Hechos donde él ve al Hijo del Hombre de pie a la diestra en el cielo. Y se nos da un vistazo del cumplimiento de su fe. Entonces la naturaleza de la fe es que trae sustancia a nuestras vidas cuando es fe en la palabra de Dios, y produce convicciones que conducen nuestro comportamiento. Y la esencia de la fe es que agrada a Dios y porque agrada a Dios, trae su bendición celestial. Ahora solo finalmente en los últimos minutos, versículo 3, solo para meternos un poco. Aquí está la ilustración de la fe. Por fe entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que son visibles. Eso es solo una declaración tan completa. Por fe entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios. ¿Puedo decir algo obvio? Alguien estaba allí cuando Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1 y 2. No. Dios creó todo ex nihilo en latín de la nada, creó todo. De la nada. No había nada más que Dios, y Él creó todo de la nada y eso es lo que está diciendo por su palabra, Génesis 1, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6. Dios dijo, y así fue. Dios dijo, y así fue. Dios habló la creación a la existencia. Por fe, entendemos eso. Nadie estaba allí. Siempre quiero recordarles eso a los científicos cuando dicen, no creemos en la cuenta de la creación. No estabas allí. Pero no encaja en el modelo evolutivo. No es científicamente explicable. La creación no es un evento científico. La creación es Dios creando todo un universo en 6 días, esencialmente días de 24 horas. Una tarde y una mañana de cada día. No hay explicación científica para eso más de lo que podrías dar una explicación científica para que Jesús caminara sobre el agua, o resucitara a alguien de entre los muertos, o creara ojos nuevos en la cabeza de un hombre ciego, o nuevas extremidades para alguien que es cuadripléjico. No hay explicaciones científicas para los milagros, por eso se llaman milagros. No tienen explicación científica. El milagro más masivo de todos los milagros es el milagro de la creación. Es ridículo tratar de aplicar cualquier tipo de modelo científico a una creación de 6 días de todo el universo. Por fe entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que son visibles. La creación fue todo de la nada por la palabra de Dios. Si dices que eres cristiano, ¿cómo puedes no creer eso? Justo ahí, por fe, los hombres de antaño obtuvieron aprobación. ¿Quieres obtener la aprobación de Dios? Cree en la cuenta de la creación. No hay explicación científica para ello.
Por fe, entendemos, comprendemos que los mundos yo propio literalmente todo lo que existe, no limitado a cosas materiales, sino el universo creado del tiempo. Yo propio es realmente tiempo, todo el espacio, toda la materia, toda la energía, todo de todo. Estamos catartizo encajar por la palabra de Dios, por la rema de Dios, por la declaración específica de Dios, sea, 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 sea. Él llamó a todo a la existencia de absolutamente nada. Eso es exactamente como Moisés lo escribió en Génesis 1 y 2. No hay evolución allí porque no ocurrió ninguna evolución. No. Tienes que inclinarte ante algún científico que esté tratando de explicar cómo llegamos a donde estamos. No hay explicación científica. De hecho, cualquier intento de explicación científica roza la locura, literalmente roza la locura. Y podría decirte muchas formas en que tienes que entender eso. La última idea es la teoría del Big Bang. Y la teoría del Big Bang dice esto: había un núcleo primordial hace 13,800,000,000 de años. ¿O, de dónde salió eso? Bueno. Solo humórame. Había un núcleo primordial hace 13.8 es la última fecha hace 13,800,000,000 de años. Y explotó. Explotó. En un segundo o en una fracción de segundo. Bueno, ¿cómo explotó? ¿Y de dónde vino el calor? ¿Y qué es una explosión? Simplemente fue, confía en mí. El núcleo, este núcleo era tan denso que cuando se dispersó básicamente se expandió a un adicional de 10 a la 44ª potencia, y ese fue el sistema solar original. Y esta gran masa de la que llaman Gilem, algo así como flema, era 100 billones de veces la densidad del agua. Así que primero tienes algún tipo de explosión, y luego terminas con 100 billones de veces más denso que el agua, algo llamado LIM. Y a partir de eso, las cosas simplemente siguieron avanzando. Ahora hay, últimamente, un promedio de 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. ¿Entendiste eso? 100,000 estrellas en la Vía Láctea, esa es nuestra galaxia y al menos 100 millones de galaxias. Y hay tantas estrellas que es no sé cómo ellos 10 a la 50ª potencia solo sigue agregando ceros y ceros. Realmente, si crees eso es una forma de locura. Eso es una forma de locura. Nadie por nada iguala a todo. Debería ser institucionalizado. Necesitan ponerte una camisa de fuerza si estás enseñando eso, especialmente cuando sabemos que la segunda ley de la termodinámica dice que todo se está descomponiendo. Dices, ¿cómo desmientes la evolución? No es mi problema. Como lo prueban ellos cuando solo hubo un testigo presencial de la creación, el milagro masivo. Y él nos dio su relato de testigo presencial en Génesis, y luego lo reiteró en toda la escritura. Digo esto mucho cuando hablo sobre la universidad del maestro y nuestro compromiso con la creación de Génesis. Esa es la doctrina que ha anclado esa institución en una sana doctrina durante casi 100 años. He aquí por qué, la creación bíblica de 6 días es la doctrina más atacada de todas las doctrinas cristianas. Génesis 1, 2 y 3 es el pasaje más atacado de la Biblia. Si puedes resistir eso, el asalto más masivo, puedes manejar todo lo demás. Si quieres averiguar si una institución es genuinamente cristiana, solo hazles una pregunta: ¿qué crees sobre Génesis 1, 2 y 3? Si te lanzan algún proceso evolutivo,
la macroevolución de la que hemos estado hablando, o incluso en un nivel micro. La evolución del hombre. Pregúntales cómo ocurrió la evolución cuando no tienes muerte hasta el tercer capítulo de Génesis no muerte. Así que, ¿cómo podría mutar algo? Todo es ridículo. Sabemos que los mundos fueron preparados por la rema de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas que son visibles. Entonces, lo que vemos en el universo no es el producto de miles de millones de años de cosas que se moldean en lo que ahora vemos. Lo que ahora vemos es exactamente lo que Dios creó en 6 días. Si crees eso, eres una persona de fe y Dios está muy complacido. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias por su claridad y su poder, su veracidad. Cuán bendecidos somos, cuán profundamente bendecidos somos de conocer la verdad. No es que seamos más inteligentes que nadie, es solo que tú nos has dado tu Espíritu Santo y tu palabra, y creemos en ella. Y como los hombres de antaño que vivían por fe, y tú estabas complacido, así es como queremos vivir creyendo en tus promesas para que tengan peso y sustancia, y produzcan convicciones que den forma a cómo vivimos. Que el recorrido por este 11º capítulo expanda este entendimiento hasta tal grado que nos brinde a todos alegría. Más allá de lo que quizás hayamos conocido en el pasado. Gracias de nuevo en el nombre de Cristo. Amén.